Si te gustan las historias divertidas y cutes de chicas tímidas pero súper fuertes, este será tu anime favorito. La historia comienza en el reino de Rinil, específicamente en el condado de Kerbek, donde varios caballeros y magos se estaban enfrentando a dragones feroces, los cuales estaban destruyendo todo a su paso. Los caballeros llevaban años haciéndoles frente, aunque hoy era diferente. Hoy apareció un dragón negro. Estos dragones negros eran poderosos y legendarios, que solo aparecían muy de vez en cuando, y cuando lo hacían, causaban calamidades destruyendo ciudades enteras. A lo lejos, una chica llamada Isabel observa la batalla, preocupada por su padre, quien estaba en el campo de batalla por ser el conde. 3 meses después, ahora sí, la verdadera historia comienza en una cabaña solitaria en lo alto de la montaña de Mónica. Nuestra protagonista, siendo despertada de su siesta por una chica del pueblo, quien le traía comida y chismes. La chica le contó a Mónica sobre el infame dragón negro de Worgen, el cual atacó Kerbok hace 3 meses. Afortunadamente, un miembro de los 7 sabios del reino apareció. Ellos eran conocidos por cuán poderosos son. Según la jovencita, la que apareció fue la más joven de todos, llamada la Bruja del Silencio. La muchacha estaba tan ensimismada contándole el chisme que no se dio cuenta cuán avergonzada se sentía Mónica a medida que avanzaba la historia. Aún así, la chica continuó contándole cómo la Bruja del Silencio repelió a la manada de dragones ella sola y sin pronunciar una sola palabra. Seguramente esa bruja era muy poderosa para ser capaz de hacer magia sin decir conjuros. Entonces, para que la muchachita no siguiera hablando, Mónica le pagó más de la cuenta y eso le hizo sospechar que trabajaba en algo ilegal. Pero Mónica se excusó diciendo que hacía cálculos. Antes de despedirse, la chica le contó que en el pueblo alguien estaba preguntando por ella y eso le dio un mal presentimiento a nuestra prota. Ella no se hablaba con nadie para evitar situaciones. En ese momento, alguien tocó la puerta y Mónica empezó a temblar de nervios, cerrando rápidamente la puerta en las narices de un tipo elegante llamado Lois. Cuando la muchachita se fue, Lois saludó cortésmente a nuestra prota por su nombre completo, Mónica Everett, la Bruja del Silencio de los 7 sabios. Resulta que Mónica era una humana prodigio, quien desafiaba las leyes de la magia, logrando realizar conjuros sin abrir la boca. Ella era tan tímida que con solo estar en presencia de otros se quedaba muda, sufría espasmos, vomitaba o terminaba desmayada. Nadie pensaba que ella fuera capaz de realizar magia, pero Mónica les demostró que cuando alguien quiere algo, puede lograrlo. Pero esa no fue la razón por la cual nuestra prota desarrolló sus poderes silenciosos. La verdad es que su timidez le hizo pasar años muy difíciles en la academia de magia. Así que cuando la llegada del examinador escolar fue anunciada, ella pensó que solo había una manera de no reprobar. Ella tenía que hacer magia sin abrir la boca. Cualquier otra persona hubiera pensado en cómo superar la timidez, pero Mónica solo quería graduarse y terminó convirtiéndose en la prodigio de la magia silenciosa, y tiempo después se convirtió en un miembro de los 7 sabios. Volviendo a la historia principal, Lois también es parte de los 7 sabios. Él es el mago de las barreras y reprendió a Mónica por desperdiciar su talento. Él estaba acompañado por un espíritu superior llamada Rin, a la cual le pidió que creara una barrera sónica para que Mónica se sintiera a gusto. Rin era tan poderosa que logró que la montaña se quedara en completo silencio. Entonces, Lois le contó por qué estaba ahí. Resulta que su majestad le pidió a él que protegiera a Félix, el segundo príncipe, a pesar de que él es el primer príncipe. Aún así, Lois obedeció y creó un broche espía. Este lo alertaría de cualquier peligro que Félix enfrentara en la academia de magia. A pesar de que él tardó noches enteras creando e imbuyendo magia en el broche, este se rompió al segundo día. Entonces, él se apresuró a ir a la academia, pero Félix le aseguró que el broche se había roto por accidente. Mónica ya sabía lo que Lois le estaba por pedir y empezó a negarse rápidamente, pero a Lois eso no le importó y le pidió de igual manera que se infiltrara en la academia y protegiera a Félix en su lugar. Según él, ella era tan pequeña y juvenil que pasaría por una estudiante, a diferencia de él que ya era muy famoso y varonil. Nuestra tímida prota no quería aceptar, pero Lois le aseguró que sería la escolta perfecta. Nadie conocía su voz ni su rostro porque ella siempre iba a las reuniones con la capucha puesta. Además, ella es un miembro de los 7 magos más poderosos del reino y no está contribuyendo para nada a la corona en estos momentos porque siempre está escondida en la montaña. Entonces, Mónica rápidamente dijo que había derrotado a un dragón negro hace 3 meses, pero eso no era nada a comparación de Lois, quien se encargó de 10 dragones en el mismo
mismo periodo de tiempo. Lamentablemente, a Mónica no le quedaban más excusas y usó su última carta. Ella le dijo que solo fue aceptada en la Academia de Magia porque sobraba una vacante, así que sería una pésima estudiante de incógnito. Pero eso no importaba. Lois le recordó que esto era un pedido de su majestad y no podía negarse, así que Mónica aceptó a regañadientes. Seguidamente, Lois procedió a contarle una historia. Hace unos años, una chica huérfana fue adoptada por la anterior condesa de Kerbeck, porque ella se dio cuenta que la niña se parecía a su difunto marido. La niña tuvo una infancia feliz gracias a los ciudadanos y cariño de la condesa, pero desafortunadamente, ella dejó el mundo demasiado pronto. Sin la protección de la difunta, la huérfana sufrió maltratos de parte de la hija del actual conde, quien la convirtió en sirvienta. Actualmente, la hija del conde asiste a la Academia de Magia Serendía y se llevó a la huérfana como doncella acompañante. Era una historia tan triste que Mónica no pudo evitar derramar unas lágrimas y olvidó por qué Luis se la estaba contando. La historia obviamente era falsa. Es más, esta era su coartada. La bruja del silencio cumpliría el rol ficticio de la doncella huérfana. Mónica quedó tan sorprendida por el giro de los acontecimientos que se quedó petrificada por horas. Ni llegó a despedirse de Lois. En la noche, su gatonero usó sus almohadillas suaves para descongelarla, pero eso solo le recordó a Mónica que había aceptado ser la guardaespaldas de un príncipe y no pudo evitar largarse a llorar. Nero no entendía cuál era el problema. Si ella no quería hacerlo, podía huir y ya, pero según nuestra prota, Lois la perseguiría hasta los confines del infierno si fuera necesario. Así de atemorizante era. Entonces, el gatito le dijo que viera el lado positivo de su misión secreta. Según los cuentos de hadas, todos los príncipes son atractivos, pero Mónica no sabía si este príncipe lo era porque en todas las reuniones con la familia real, ella siempre cerraba los ojos contando los minutos para que terminara. Encima, ella ni siquiera sabía cómo lucía el príncipe, lo cual dificultaría su misión. Al día siguiente, Lois pasó a buscar a nuestra prota y en vez de disfrutar el viaje aéreo, ella decidió fingir demencia y cantar una canción de cómo multiplicar cerditos. Cuando ellos llegaron al humilde hogar de Lois, es decir, una casa del tamaño de una mansión, él corrió a saludar a su amada esposa, Rosalie. Pero ella lo ignoró completamente y se centró en Mónica. Según Rosalie, Mónica no lucía nada saludable para una chica de 16 años y parecía que tenía anemia. Así que ella la pulió y apachachó hasta dejarla brillante y sana. Después de eso, Lois le contó a la muchacha que el actual conde estaba de acuerdo con la historia falsa que crearon porque Mónica había salvado su condado hace 3 meses. Así que su hija Isabel vino a conocerla. Apenas entraron a la habitación, Isabel empezó a burlarse de Mónica por ser hija ilegítima del antiguo conde. Incluso la llamó tía Mónica para dejar en claro su parentesco. Pero todo esto era un acto de cómo ser una chica cruel con su doncella. Ella estuvo practicando por días su risa malévola. Luego, ella se presentó formalmente como hija del conde de Kerbeck y le dio las gracias por salvar su condado de los dragones. Como era de esperarse, Mónica estaba muy nerviosa y podía emitir palabra, así que Lois le pidió que hiciera un esfuerzo. Pero Isabel dijo que sabía que la bruja del silencio era mucho más fuerte que todos ellos y por eso la respetaba mucho. La muchacha aún recordaba cómo hace 3 meses ella se preparó para ir al más allá, porque casi fue devorada por uno de los dragones. Ese día, la bruja del silencio demostró cuán poderosa era. Ella trazó cientos de círculos mágicos en el cielo y empezó a deshacerse de todos los dragones salvajes uno por uno. Es por eso que Isabel le estará agradecida por siempre y está dispuesta a cumplir su papel de niña malcriada a la perfección, no importa cuán desagradable tenga que ser. De camino a la Academia de Magia Serendía, Mónica no puede evitar recordar cómo su padre le dijo una vez que todo se mide en números, incluso los humanos. Por esa razón, él una vez le dio una cinta de medir para que ella se divirtiera midiendo todo lo que tuviera a mano. Cuando ella e Isabel llegan, Mónica entra en pánico, incluso antes de salir del carruaje, ya que se entera que tendrá una compañera de cuarto, pero la pelirroja la calma enseguida, pues ella ya había pensado un plan de antemano. Apenas entran a la academia,
Isabel hace un escándalo digno de una diva adolescente frente al conserje, diciendo que ella no piensa compartir espacio con la vergüenza de la familia. La única manera en que se calme es que ubiquen a Mónica en el ático o las caballerizas. Allí ella se sentirá a gusto en soledad. Por otro lado, en las oficinas del concilio estudiantil, el príncipe Félix regaña severamente a un chico llamado Aarón, quien es tesorero estudiantil, por lo tanto es el principal sospechoso de desfalco monetario. Eso fue descubierto por los secretarios estudiantiles Elliot, Bridget y Neil, quien lee los cargos en su contra. Todo esto es observado en silencio por el vicepresidente del concilio llamado Cyril. Con fingido pesar, Félix le comunica al tesorero que solo lo eligió como tal por recomendación de su tío, el duque de Clockford. Pero después de lo que hizo, seguramente dicho conde dejará de auspiciar al padre de Aarón. Las noticias ponen a temblar de rabia al chico. A pesar de que él no puede recordar por qué lo hizo, el rencor al príncipe puede más que su amnesia e intenta atacarlo, diciendo que él solo es un perro faldero del duque. Afortunadamente, Cyril detiene a Aarón, congelando sus pies con un simple hechizo antes de que complete su ataque, pues un asalto como ese le valdría una sentencia mortal. A pesar de que casi fue golpeado, el príncipe no se movió ni un pelo. Es más, hasta luce aburrido, pero triunfal, cuando le notifica al chico que ha sido expulsado de Serendia. Antes de mandarlo a casa, él dice irónicamente que piense por qué fue superado por un simple perro. Mientras tanto, en la sala de al lado, Mónica e Isabel esperan afuera de las puertas del director de Serendia. La pelirroja está un poco triste porque quería compartir cuarto con ella para tener fiestas de té nocturna, pero sabe que la tímida chica vino por una misión y no por gusto. En ese momento, ellas ven a Aarón siendo escoltado fuera de la oficina de Félix. Entonces, Isabel aprovecha para pasarle todo el chisme a Mónica, escondiéndose detrás de su abanico. El pelinegro se llama Aarón y es hijo del conde Stale. El chico de pelo castaño oscuro es Elliot, hijo del conde Dasby. Pero cuando ella ve al chico peliplateado, no sabe decirle de quién es hijo. Pero como él porta la insignia del consejo escolar, seguramente sea parte de una familia de renombre. La prota no puede creer cuán bien versada está Isabel sobre los linajes reales, lo cual le hace pensar que la pelirroja sería mejor espía que ella misma. Después de eso, Mónica es llevada al que será su salón de clases. Allí, el mago superior Víctor le pide que se presente ante la clase, pero la chica se queda en silencio, temblando ante la idea de tener que hablar ante tantos estudiantes. Esto no es tomado bien por Víctor, quien no solo la regaña por su mala postura, sino porque está desobedeciéndolo. El problema es que Mónica nunca se recuperó de las heridas emocionales que le crearon sus antiguos compañeros de escuela. Entonces es incapaz de hacerle frente a un nuevo grupo de estudiantes. Decepcionado, el mago Víctor la manda a sentarse, por lo que ella se queda en silencio por el resto de la clase. Luego, una chica rubia llamada Lana se acerca a nuestra prota a preguntarle por qué usa trenzas en vez de los peinados a la moda. El caso es que Mónica solo sabe peinarse de esa forma, así que Lana se ofrece a peinarla de una manera diferente. Esa interacción no es vista con buenos ojos por parte de las otras chicas, quienes se burlan de Lana por ser hija de un varón. Y no solo eso, se dice que su padre compró el título. Por lo tanto, es obvio que la rubia solo quiere alardear ante la campesina, porque es la única que no está al tanto de los rangos nobiliarios. Por suerte, Lana hace oídos sordos a las críticas y termina de peinar a Mónica para que deje de parecer una campesina. Horas más tarde, nuestra tímida prota observa con gusto el listón verde que Lana usó para unir sus trenzas cosidas en una sola y se lamenta por no haberle dado las gracias. Después de eso, Mónica intenta recorrer la escuela para conocer al príncipe Félix, pero cada vez que se topa con los estudiantes, ella corre a esconderse. Aún así, se promete a sí misma dar lo mejor de sí, porque tiembla de solo imaginarse la ira de Lois. Pero primero lo primero, ella necesita comer, y qué mejor lugar que el Rosedal, detrás de la academia, donde nadie la molestará. El problema es que ya había alguien ahí, el príncipe. Antes de que ella pueda esconderse, Elliot la atrapa acusándola de espiarlos, y cuando Mónica intenta explicarle que todo es un malentendido, él se alarma una vez más al creer que ella tenía un arma en el bolsillo. La pobre chica empieza a temblar de miedo y se tropieza, derramando los frutos secos de su bolsillo. En ese momento, Félix interviene antes de que Elliot acuse a la prota de ser un sicario enviado por Aarón. El rubio amablemente recoge las nueces de Mónica con su pañuelo,
Nero, recordando que ella es la alumna nueva. Obviamente no es una espía, solo una ardilla asustada. De repente, Félix cubre con su cuerpo a la prota para protegerla de una maceta voladora, aunque eso no era necesario, ya que Mónica con un simple hechizo silencioso se deshace de ella. Mientras Elliot va en busca del culpable, el príncipe le pregunta a la chica si está bien, pero la pobre no puede llegar a contestar porque se desmaya al darse cuenta en qué posición estaban. Horas más tarde, ella despierta de una terrible pesadilla, o más bien de un recuerdo del pasado, donde ella contaba los segundos en los que estuvo encerrada, mientras un hombre la golpeaba con una botella. En ese momento, una chica llamada Thelma se hace notar. Ella es la responsable de salud de la clase de segundo año. Thelma acaricia los cabellos de Mónica y le dice que ya puede ir a su dormitorio, el cual es el ático a pedido de Isabel. Allí, su gatito Nero le pregunta cómo le fue, lo cual es respondido con lágrimas. Mónica ya no puede más y apenas es el primer día. Después de escuchar todo lo que pasó, Nero le aconseja borrar memorias cuando ella cometa un error, pero los hechizos mentales no son tan sencillos. Algunos pueden causar amnesia. A pesar de que fue un día humillante y agotador, Mónica mira con gratuidad el listón verde de Lana y el pañuelo de Félix. Si tan solo ella pudiera agradecerles. Entonces Nero decide ayudarla a practicar cómo decirles gracias a otras personas, usando su hechizo secreto, convertirse en humano. Al ver a su lindo gatito convertirse en un ser de dos patas, Mónica plantea seriamente huir para siempre, pero Nero no la deja y empieza a recitar como se dice gracias. De repente, el tono de broma se apagó cuando él ve por la ventana a alguien sospechoso. Nero piensa que se trata de quien está detrás de los ataques al príncipe, pero Mónica lo reconoce y decide no seguirlo. Al otro día, ella despierta melancólica porque soñó otra vez con recuerdos de su papá. En el sueño, él le contaba sobre los cálculos matemáticos que debía terminar. Quizás no servirían para nada, pero él debía terminarlos, aunque fuera en vano. Luego, mientras ella se observaba en el espejo tratando de recordar cómo la peinó Lana, Mónica le pregunta a Nero qué consideraba él que algo es en vano. Para el gato, nada es en vano. Si la vida está llena de cosas inútiles, lo mejor es disfrutarla. Eso le recuerda a Mónica como su papá solía decir que no había nada más divertido que un reto difícil. Entonces, como digna hija de su padre, la pequeña bruja silenciosa decidió encarar un reto dificilísimo para ella: hablarle a Lana. Al encontrarla en el aula, Mónica logra tartamudearle un agradecimiento, pero no solo eso, ella logra vencer su timidez pidiéndole a la rubia que le enseñe otra vez cómo peinarse. Ella lucía tan adorable que Lana no pudo resistirse a invitarla a sentarse en su pupitre doble. Mientras la peinaba, Lana le cuenta sobre su peine especial, el cual tiene joyas incrustadas, pero se queda callada cuando se da cuenta que Mónica está en silencio y se disculpa por ser aburrida. Entonces la prota le aclara que ella sí está escuchándola y al igual que ella, la gente suele decir que es aburrida porque solo habla de números. De repente, la bruja silenciosa se da cuenta de que Elliot está buscándola, por lo que se esconde detrás de unas cortinas. Lastimosamente para ella, él la encuentra fácilmente y la lleva a la oficina del consejo estudiantil, es decir, a Félix. Cuando el príncipe se presenta, ella no puede creer que por fin encontró a quien debe proteger, pero su felicidad no dura mucho porque se imagina a Lois riéndose de ella por haber conocido a su protegido de una manera tan torpe. Entonces ella le pregunta qué hacía fuera de su dormitorio anoche. Por supuesto, el príncipe lo niega todo y eso desata la obsesión que Mónica tiene por los números. Ella inmediatamente empieza a dibujar diagramas y cálculos de cómo el aura física del chico de anoche coincide exactamente con la de él. El caso es que todo ese conocimiento de medidas del príncipe la hace ver muy sospechosa, por lo que Félix revela que Aaron dijo tener un cómplice quien ha estado intentando deshacerse del príncipe. Para probar que ella no es una cómplice, Mónica debe atrapar al culpable. Toda la situación era muy agobiante para la prota, por lo que empieza a llorar, añorando la quietud de su cabaña. Al ver que la chica no dejaba de llorar, su gatito empieza a darle pequeños golpecitos en la mejilla para recordarle que ella es una bruja poderosa. Buscar al culpable será pan comido para ella. Entonces, ellos van al lugar donde alguien intentó tirarle una maceta al príncipe, la cual cayó desde lo alto de un balcón. Por lo tanto, lo principal es subir hasta el último piso de la academia, pero en el camino, Mónica escucha a unas chicas burlarse de
Selma, la prometida de Aaron, debido a que corre el rumor que él fue expulsado de Serendia porque estaba enfermo. Seguramente esto causará que Selma tenga que romper su compromiso con él, por lo que la otra chica despiadadamente dice que la invitará a una fiesta para que consiga otro pretendiente. Ella era Caroline Simmons, conocida como la chica mala de Serendia, quien siempre buscaba burlarse de los demás. En ese momento aparece Lana, quien le dijo a la prota que la única manera de avanzar era enfrentando a Caroline, aunque iba a ser desagradable. Cuando la chica mala las ve, primero ataca a Lana recordándole que ella solo es hija de un varón oportunista y debería rendirle pleitesía si quiere pasar. Obviamente, Lana no iba a dejarse pisotear por Caroline, por lo que se burla de su falta de educación, y cuando eso no funciona, la rubia se ríe diciendo que Caroline es tan pesada como una vaca y por eso no puede moverse. Eso enfurece tanto a Caroline que intenta empujar a Lana por las escaleras, pero quien termina cayendo es Mónica. Ella es lo suficientemente poderosa para evitar la caída con un simple hechizo de viento, pero eso levantaría sospechas. Entonces, a la prota se le ocurre construir una rampa imaginaria sobre unos escalones para que su caída no duela. Solo tiene que hacer como que rueda dramáticamente por la escalera, pero en vez de eso, ella termina resbalando hasta los brazos de Cyril, el vicepresidente del concilio estudiantil. Mónica inmediatamente empieza a disculparse con él, pero el chico no estaba enojado. Al contrario, él toca su frente buscando alguna herida. Sus dedos eran tan fríos que la prota se dio cuenta que él expulsaba poder helado sin darse cuenta. Enseguida, Cyril pregunta qué está pasando, pero Mónica y Lana no llegan a abrir la boca cuando Caroline se hace escuchar diciendo que la rubia empujó a la prota de las escaleras. Rápidamente Lana niega tan horrible acusación contando la verdad de los hechos, pero Caroline dice que un miembro tan distinguido como Cyril le creerá a la hija de un conde como ella antes que a la hija de un simple varón. En ese momento, Mónica recuerda cómo es el mundo de los nobles. Si alguien de mayor rango te acusa de algo, esa acusación se convertirá en la verdad, como le pasó a ella y a su papá en el pasado. Entonces, ella intenta hacer que su garganta pronuncie sonido para defender a Lana. Si ella no hace algo pronto, seguramente Cyril creerá la acusación de Caroline. Después de mucho esfuerzo y con un poco de tartamudeo, la prota logra mentir que ella se resbaló sola. Después de eso, Mónica no soporta estar rodeada de tanta gente y huye lo más rápido posible hasta donde se suponía que tenía que ir en primer lugar, el último piso. Allí se encuentra una sala musical donde Bridget estaba tocando el piano. Juntando el poco coraje que tiene, Mónica le pide permiso para revisar el balcón y encuentra varias macetas, pero nada más. Es más, el balcón está tan sucio que Mónica termina manchándose los guantes. Luego, Mónica le pregunta a la pianista quién más tiene la llave de esta aula, pero resulta que no es tan fácil entrar aquí, sino que se necesita hacer un tipo de papeleo pidiendo permiso. Mientras tanto, en la sala del concilio estudiantil, Elliot comenta por 10ª vez que no confía en Mónica porque no pertenece a la nobleza, además de que parece una chica inútil. Lo único bueno de haberla metido en esto es que ella pasará desapercibida mientras investiga. A diferencia del príncipe que le gusta vagar por las noches usando solo una capa, el caso es que Félix no quiere que el duque de Clockford se entere porque pensará que él es tan inútil que no puede solucionar esto solo. De repente, Mónica entra en la sala del concilio, anunciando tímidamente que ya sabe quién tiró la maceta ese día. Por otro lado, en una de las aulas de segundo curso, Caroline y sus amigas siguen burlándose de Selma por la expulsión de Aaron, aunque lo disimulan diciendo que ellas solo están preocupadas porque son sus amigas. En ese momento, Elliot entra al aula pidiéndole a Selma que lo acompañe al concilio estudiantil. Allí, Félix le explica que ya saben que ella fue la que tiró la maceta. Selma rápidamente lo niega, pero Mónica explica cómo lo descubrió. Primero, ella agarra una tiza y empieza a diagramar en la pizarra una serie de cálculos matemáticos, demostrando cómo la altura del cuarto piso se relaciona con la dirección desde donde cayó la maceta. Pero el príncipe le pide a la prota que se salte las partes matemáticas y vaya al grano, a lo cual Mónica explica que hoy estuvo en la sala musical del cuarto piso y según los papeles de permisos, la única que estuvo en esa sala fue Selma. Además, como los balcones son tan altos, seguramente Selma tuvo que subirse en una maceta vacía para poder tirar la otra maceta. Y eso no es todo. El balcón está tan sucio que Mónica se manchó los guantes, como seguramente le pasó a Selma. Es por eso que cuando la chica toca la frente de la prota en la enfermería, Mónica sintió los dedos de Selma en vez de la tela de los guantes. Rápidamente la acusada niega lo que pasó, pero había un detalle más. Cuando Mónica revisó los basureros de las salas musicales, ella encontró los guantes manchados de tierra con las iniciales bordadas de Selma. Al escuchar esto, la chica se vuelve loca tirándose al piso y confesando todo. Ella fue la que tiró la maceta y obligó
a su prometido a malversar fondos. Aaron es completamente inocente, por lo que pide piedad para él. Después de eso, Elliot la escolta fuera del concilio, mientras Mónica se queda angustiada, pensando en el futuro de la chica. Según Félix, toda su familia debería ser castigada por intentar lastimar a alguien de la realeza, pero él decidió que con expulsarla sería suficiente. Eso alivia muchísimo a la prota, pero de repente algo llama su atención. Ella ve con hambre las torres de papeles que tiene el príncipe en su escritorio, y rápidamente se da cuenta que los cálculos no coinciden en ninguno. Eso sorprende al príncipe, pues él no se imaginaba que ella supiera leer papeles contables, por lo que él le pregunta si quiere ayudarlo. Ella, por supuesto, acepta contenta. Después de todo, ya extrañaba hacer cálculos. Lo que ella no sabía es que acababa de aceptar ser la nueva tesorera del concilio estudiantil. Horas después, ella le cuenta a Nero su nuevo puesto como tesorera, lo que debería alegrarla porque podría estar más cerca del príncipe, pero ella se siente intranquila porque no cree poder hacerlo. Es más, cuando el príncipe le contó a los otros del consejo que ella sería parte de ellos, los demás se opusieron, pero Félix ya había tomado su decisión después de que Mónica arreglara los libros contables de los últimos años. Mientras tanto, Cyril revisa el trabajo que hizo Mónica, sorprendiéndose cuán hábil es, pero aún así le disgusta cómo ella se dirige sin educación hacia el príncipe. De repente, él se da cuenta que conoce la letra de Mónica y se levanta rápidamente para comprobar sus sospechas, pero un dolor de cabeza empieza a molestarlo y él termina olvidando lo que estaba haciendo. El otro día, toda la academia escuchó los gritos acusatorios de Elizabeth diciendo que era imposible que la vergüenza de la familia formara parte del consejo, pero todo era una acusación para seguir revitalizando la coartada de la prota. La doncella felicita a su amiga por tremenda actuación de villana, pero Mónica comenta que romper una taza en un falso berrinche estuvo de más, aunque la verdad es que Elizabeth y su doncella trajeron cientos de tazas agrietadas para usar cada vez que la pelirroja quiera lanzar algo como villana. Terminada su actuación, Elizabeth felicita de corazón a su amiga por haber ascendido rápidamente en Serendia, además de que halaga su nuevo peinado. Ella quisiera que las dos se peinaran igual algún día, por lo que la doncella Agatha promete pensar un peinado para ambas en el próximo día festivo. Después de eso, Mónica va a su salón de clases, donde Lana le pregunta si está bien después de la caída de ayer, demostrando cuán preocupada estaba. Después de todo, ellas están empezando a hacer amigas. Más tarde, la prota va a su primera reunión del consejo estudiantil, en la cual el príncipe le informa que Cyril la entrenará como tesorera, ya que él fue el tesorero del grupo antes de que ascendiera a vicepresidente. Aunque Mónica le tiene miedo a todo lo que camina, con Cyril se siente más intranquila de lo normal, debido a que el chico es tan poderoso que emana poder mágico helado con solo respirar. Así que él le da una bufanda para que se cubra mientras trabajan juntos. Cuando ella nota que él está revisando los libros contables que ella rehizo ayer, se disculpa por darle más trabajo, lo cual molesta a Cyril, pues ella debería sentirse orgullosa de su mente maestra en cuanto a los números. Pero eso es algo de lo que Mónica no puede enorgullecerse debido a lo que pasó en el pasado. Momentos después, Cyril le cuenta que estuvo entrevistando a otros estudiantes que estuvieron presentes en el incidente de la escalera, por lo que ya sabe que Caroline fue la culpable y ella ya fue castigada. Eso sorprende a Mónica, pues ella no sabía que existían nobles que no se conformaban con lo que se decía, sino que buscaban la verdad por iniciativa propia. Horas después, Cyril se regaña a sí mismo por entretenerse tanto tiempo con la tesorera y le lleva los libros contables rehechos al profesor, pero de repente él olvida a dónde estaba yendo. Después de eso, él va al bosque sin darse cuenta, que deja todo congelado a su paso. Mientras tanto, un pájaro nocturno entra a la alcoba de Mónica. Pero no es un pájaro cualquiera, sino que se trata de Rin, la mucama especial de Lois. Resulta que él le mandó un mensaje muy importante a nuestra prota, algo que no podía esperar ya que le causa mucha felicidad: la noticia que será padre. Nero se queja porque él no cree que sea una noticia importante, por lo que Rin procede a darle una pequeña carta a la prota, la cual no es tan importante según Lois. El caso es que él sabía que Mónica no sería capaz de darle un informe verbal a la rubia, por lo que le pide que escriba la información importante en el papel. Pero la chica no llega a hacer nada porque Rin le informa que siente un exceso de magia de hielo proveniente del dormitorio de los chicos. Mientras tanto, Cyril sigue intentando cruzar el bosque para informar lo que descubrió, pero su memoria es difusa. Es más, él no recuerda a dónde estaba yendo y se siente tan agotado que no puede avanzar más. Pero no es cansancio lo que siente, sino una sobrecarga
carga de poder. Cuando Mónica y Rin llegan, encuentran al chico envuelto en capas de hielo y rápidamente se dan cuenta que Cyril está absorbiendo poder mágico sin parar, de forma inconsciente. Este es un trastorno llamado absorción excesiva. Quienes lo poseen suelen tener un artefacto mágico que deja salir este poder. Como Mónica había pasado toda la tarde con él, ella recuerda que él no dejaba de jugar con un broche en su pecho. Entonces Rin usa sus poderes para evaluar la situación y nota que ese mismo broche es el que está absorbiendo poder mágico de los alrededores, lo cual no debería estar pasando, debería ser al revés. Como el poder de hielo sigue aumentando, el gato corre hacia Cyril para quitarle el broche defectuoso, pero cuando por fin lo toma, la magia del chico lo manda a volar, a pesar de que él está inconsciente. Ellos escuchan como él murmura que no piensa entregar su broche porque es un regalo de su padre. Como las cosas se siguen saliendo de control, Mónica se pone su capucha y se acerca lentamente a Cyril. Es hora de que ella actúe antes de que sea demasiado tarde. Al dar unos pasos, los poderes de Cyril la atacan violentamente con hielo, pero ella ni se inmuta ya que es tan poderosa que el fuego la protege. El caso es que el chico continúa delirando, recordando cómo su padre reconocía su valía, pero su madre no. Por lo tanto, él continúa atacando a la prota, quien conjura una serpiente de hielo que envuelve por completo el capullo de hielo que creó Cyril, y luego lo destruye en segundos. Mientras Cyril cae en la inconsciencia de nuevo, él recuerda su infancia. Resulta que su padre biológico era un hijo de un marqués, por lo que no trabajaba, solo bebía y maltrataba a su madre por ser una plebeya. Cuando el hombre falleció, Cyril pensó que su madre podría ser feliz, pero no fue así, ya que la amargura llena su corazón cuando el marqués de Highgon solicita adoptarlo formalmente. Por otro lado, Mónica revisa el broche de Cyril y le añade una fórmula protectora para que no vuelva a malfuncionar. Después de todo, trastorno que acarrea Cyril da muchos inconvenientes, pero si logra tomar las cosas a su favor, él podría considerarlo útil en vez de una maldición. Luego, Mónica deja a Nero a cargo del muchacho, mientras ella lleva a Rin a otro lado, pues la prota sospecha que lo que le pasa al chico es algo más que una mera intoxicación mágica. Ella notó los síntomas de una intrusión psíquica. Cuando ella llega a la casa del profesor Thornell, el profesor le advierte a Mónica que los alumnos tienen toque de queda en la noche, pero ella no se deja amedrentar y le dice que es inútil que siga maquillando los libros contables, pues ella tiene una memoria excepcional y sabrá qué cambios hizo él. Además, ella se dio cuenta que las malversaciones de dinero empeoraron el mismo año que él fue designado como consejero del consejo estudiantil. El profesor Thornell se siente totalmente descubierto, por lo que no niega la acusación, diciendo que sus investigaciones necesitaban dinero antes de que la prota pueda hacer algo. El profesor toma su brazo y empieza a recitar una fórmula mágica para borrar la memoria de la chica. Pero nuestra bruja no es cualquier debilucha, ella es parte de los 7 sabios del reino. Sin siquiera abrir la boca, ella rompe el conjuro del profesor convirtiendo las fórmulas mágicas en mariposas de luz. La cosa es que el profesor se creía muy inteligente creando estas fórmulas capaces de borrar la memoria, pero Mónica es experta en crear fórmulas mágicas, por lo que rápidamente se dio cuenta que la magia del profesor era imperfecta. Mientras Thornell es envuelto en las mariposas de Mónica, él empieza a gritar de miedo porque se dio cuenta de quién era en realidad la chica que tenía enfrente. Para darle un poco de su propia medicina, la prota decide que el profesor sea castigado en su mente por 24 horas, aunque pronto se arrepiente cuando él empieza a escupir espuma por la boca, ya que ella lo puso a contar miles de cerditos rosas en su imaginación. Al verla al borde de las lágrimas, Rin dice que ella llevará al tipo ante Lois para que él pueda encargarse del asunto, o más bien torturarlo, interrogarlo y castigarlo. Varios días después, Lana le cuenta todo el chisme a Mónica. Según dicen, el profesor Thornell fue apresado porque lo descubrieron experimentando con magia aterradora. Es más, algunos aseguran que uno de los 7 sabios vino personalmente a la academia para atraparlo. Y se trataba de nada más y nada menos que de Lois, el mago de las barreras. Como Mónica finge que no sabe de lo que habla, Lana gustosamente le cuenta sobre los 7 sabios del reino. Ellos son el mago de las barreras, la bruja de la astrología, la bruja de las espinas, el mago de la artillería y Mónica no la deja continuar porque la interrumpe para mostrarle que ya puede trenzarse el cabello solita. Mientras tanto, el príncipe Félix charla con una lagartija blanca, quien pronto toma la forma de un humano. Él es un espíritu superior de agua llamado Wildiano. Según él, Cyril ya se está recuperando de la intoxicación mágica, pero sospecha que alguien se ocupó de él aquella noche, pues lo dejaron cerca de los dormitorios masculinos a salvo. Wildiano piensa que están pasando demasiadas cosas como para que sea coincidencia. Sin
contar que él sigue desconfiando de Mónica, a pesar de que ella no cayó en la trampa que le tendió el príncipe. Resulta que cuando él la nombró tesorera, la dejó solo en su oficina para que revise los libros contables, pero también le dejó las llaves que la conducirían a documentos muy importantes, pero ella ni siquiera las miró, lo cual desconcertó al hombre lagartija mientras la vigilaba. El caso es que el príncipe sospecha que ella puede ser una enviada del duque Clockport para vigilarlo, o el rey la mandó como guardaespaldas, o quizás solo vino a deshacerse de él. La verdad es que a él no le importa mucho porque ella está aquí. Después de todo, la vida del príncipe terminará cuando se decida un nuevo rey. Por otro lado, Cyril encuentra a Mónica dormida en la sala del consejo estudiantil. En vez de despertarla, él observa sus manos, pues su pequeñez le recuerdan a quien lo salvó aquella noche. En ese momento, Félix entra y Cyril rápidamente se excusa diciendo que no estaban haciendo nada malo, por lo que intenta despertar a la prota, lo cual es imposible, ya que ella está en el quinto sueño soñando sobre el informe que tiene que escribirle a Lois. De repente ella empieza a balbucear felicitaciones por su próximo hijo, lo cual hace reír a Félix, pues él bromea que es Cyril el que tendrá un hijo y le pide que se haga cargo del bebé. El pobre chico intenta despertar una vez más a Mónica, pero en vez de eso ella sigue balbuceando sobre un regalo. Al día siguiente, Lois lee el informe de Mónica, donde ella lo felicita por su bebé y le cuenta que le regalará un libro de matemáticas. Además, ella también le informa que por casualidad de la vida, ella es tesorera del consejo estudiantil. El problema es que Lois no está muy feliz con el informe. Bueno, sí con la parte de las felicitaciones y el regalo para su bebé, pero la otra parte es la que lo molesta. Él no entiende cómo alguien como Mónica nunca puede darse un elogio a sí misma. Después de todo, ser tesorera es un gran logro. Entonces, él le pregunta a Rin por qué piensa que él envió a Mónica como guardaespaldas de Félix. Como la mocama es súper sincera, ella piensa que su jefe es un tipo trastocado que le gusta meterse con los más débiles, pero él la corrige. A él le gusta meterse con los más fuertes. Después de todo, Mónica es uno de los 7 sabios, y aunque ella diga que es parte del grupo solo porque había una vacante, él sabe que ella es un monstruo y quizás sea más fuerte que él. Por otro lado, Félix es el príncipe de la hipocresía, misterioso y carismático, al que nunca se le puede sacar la máscara, por lo que a él le pareció divertido meterse con los dos a la vez. Mientras tanto, en Serendia, el consejo estudiantil trabaja arduamente para reparar los errores que dejó el profesor Thornley, pues la reputación de ellos pende de un hilo. Entonces, al príncipe se le ocurre enviar a Mónica a saludar a todos los presidentes de clubes estudiantiles. Ella no cree poder hacerlo, por lo que Cyril se ofrece a ir con ella, ya que él considera apropiado presentarla oficialmente como tesorera. A pesar de que Félix está de acuerdo, él no sabe qué bicho le picó a su amigo. Días después, la ciudad de Cleme celebra un festival, por lo que Mónica y Nero deciden ir para pasarla bien. Incluso el gato se transformó en humano para poder comer un poco de pollito. Pero de repente, un dragón de tierra aparece, causando desastres. Entonces, un muchacho casi sin experiencia se enfrenta a él, pero como no es capaz de volar y atacar a la vez, todos sus ataques son en vano, lo cual sorprende a Nero, ya que él sabe que la brujita es capaz de hacer eso y más. El caso es que Mónica no quiere ser descubierta, por lo que ella lanza un ataque sigiloso desde lo alto de una torre. Y no solo eso, ella apunta directamente al ceño del dragón de tierra para derrotarlo de un solo tiro. Cuando el monstruo cae vencido, los guardias de Cleme felicitan al muchacho, ya que nadie se dio cuenta que Mónica lanzó su hechizo de fuego desde la misma dirección del muchacho, por lo que él queda como un héroe. Luego de que todo vuelva a la normalidad, la prota se queja de que Nero es muy pesado, pues él estaba apoyado en su cabeza como si fuera un gato, a pesar de que está en forma humana. En ese momento, los vendedores de comida anuncian que volverán a abrir los puestos, demostrando cuán tenaces pueden ser los humanos. Aunque Mónica no se siente tenaz, sin embargo, Nero le hace darse cuenta que ella sí lo es, pues ella ahora es capaz de soportar su presencia en forma humana. Al día siguiente, un nuevo profesor de magia básica llega a Serencia, el mago Denteyagua. Se trata de William McLagan, un ancianito arrogado con más años que Matusalén. Él solía ser profesor en la Academia Minerva, la cual es la mayor institución
institución de magia y magos del mundo. Y no solo eso, el secretario presenta al ancianito ante el cuerpo de profesores como ex profesor del mago de las barreras y la bruja del silencio antes de que ellos formaran parte de los 7 sabios. Mientras tanto, en la sala del concilio estudiantil, Elliot le pregunta a nuestra protagonista si elegirá alguna asignatura artística como optativa, pero ella no sabe tocar instrumentos y tampoco se le da bien la pintura, lo cual no sorprende al chico ya que el arte es algo de nobles y ella es una simple plebeya. Por suerte, Cyril no deja que Elliot se meta con Mónica, pues él piensa que los nobles deberían estudiar más asignaturas mágicas. Por supuesto, esto crea tensión entre ambos chicos, por lo que el príncipe Félix interviene diciendo que él escuchó cantar a Cyril y cree que tiene mucho talento, por lo que le gustaría escucharlo haciendo un dueto con Elliot, pues a él se le da bien el violín. Luego, él le aconseja a Mónica que se inscriba en la asignatura de magia práctica, ya que se parece a las matemáticas. Como la pobre chica no sabe cómo contestar, ella recuerda que una vez Lois le dijo que cuando alguien le haga una pregunta molesta, ella solo debe decir que se lo planteará positivamente. El problema es que ella se tardó tanto tiempo para responder que el príncipe asumió que ella sí se inscribiría en esa asignatura, por lo que le pregunta si quiere que él la pase a buscar para ir juntos a clase. Y como el timing va mal, ella responde con una sonrisa que se lo planteará positivamente, es decir que a ella le encantaría caminar a clases con él. Al otro día, Mónica camina lentamente detrás del príncipe, silenciosa como siempre, pues no puede creer que ella aceptó caminar con él. En el camino se encuentra con Neil, del concilio estudiantil, y con Glenn, el chico que Mónica usó de coartada para eliminar al dragón de tierra. Glenn es un chico muy amigable, por lo que saluda efusivamente al príncipe y a Mónica como si fueran grandes amigos. Además, él les regala unas castañas usadas de Gleme. Entonces, el príncipe le pregunta si conoce al muchacho que ayudó a vencer al dragón de tierra que atacó Gleme, pero para sorpresa de la prota, el chico dice que no tiene ni idea de quién fue. Luego, ellos van al aula de magia básica, lo cual pone nerviosa a Mónica, pues ella teme que alguien la reconozca, y eso es justamente lo que pasa. Cuando ellos abren la puerta, a la prota casi le da un paro al corazón cuando ve al profesor McLaggan. Por suerte, el profe es tan pero tan viejito que ya casi no ve, por lo que no reconoce a Mónica. Cuando la clase comienza, la prota mantiene la cabeza agachada mientras el profesor McLaggan explica los principios de la magia. Según él, la cantidad de poder mágico es lo más importante. Un mago o bruja debe tener por lo menos un volumen de 50, pero si alguno sobrepasa los 150, podría llegar a formar parte de los 7 sabios. El caso es que la pobre brujita siente que en cualquier momento será descubierta, pues el profesor McLaggan empieza a hablar de su ex alumna, la bruja del silencio. Para él, esa chica es una prodigio, tanto en magia como en matemáticas, ya que sus avanzadas fórmulas mágicas cambiaron radicalmente la teoría mágica moderna. Llegados a este punto, la prota contempla la posibilidad de esconderse bajo su escritorio, ya que el anciano sigue alabándola sin saber que la tiene enfrente. Además, las fórmulas mágicas que ella creó serán parte del examen, por lo que todos los estudiantes deberán estudiarla a ella y sus fórmulas. Por último, el profesor McLaggan les muestra un medidor de poder mágico, el cual mide cuán poderosos son y determina con cuál elemento son más afines. Y para demostrarles cómo funciona, el anciano posa su mano en la bola de cristal, la cual se pone azul porque él domina mejor la magia de agua. Además, que la aguja marca que él tiene un poder de 170. El caso es que Mónica no sabe qué hacer, pues la última vez que ella midió su poder mágico había llegado a los 202 de poder, por lo que prefiere esconderse mientras los demás hacen fila tras el medidor. El primero en pasar es Neil, quien tiene un poder de 96 y su poder es afín al de la tierra, lo cual no está nada mal, por lo que recibe una felicitación del anciano. El siguiente es Glenn, quien posa su mano sobre la bola de cristal esperando su resultado, pero el profesor se da cuenta de dónde estaba escondida Mónica y la reconoce un poquito, por lo que la prota intenta huir. Por suerte, el medidor de poder mágico se rompe, creando una distracción para que Mónica huya del aula, aunque antes de irse, ella se dio cuenta que el medidor de Glenn indica un poder mayor al de 250, lo cual es algo increíble, pues solo hay 2 personas que tengan ese volumen de poder y pertenecen a los 7 sabios. El problema es que por
por estar distraída, la prota se topa con Elliot, quien piensa que ella está interesada en el ajedrez, por lo que la lleva a una de las mesas para tener una partida. Según él, los nobles deben ser expertos en este juego porque les enseña sobre las estrategias de guerra. A pesar de que Elliot solo quería meterse con Mónica, ella se toma en serio sobre las estrategias de guerra y le pregunta un montón de cosas que deben considerarse a la hora de armar una verdadera estrategia de guerra, como quiénes son los soldados mágicos, a quién se le asigna la tarea de barreras defensivas. Eso confunde un poco al otro muchacho, pero Mónica no para. Ella quiere saber cómo se representa el clima y las estaciones en el tablero, ya que eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de una estrategia. El caso es que la brujita ya está metida de lleno en el asunto, pues para ella el ajedrez parece sencillísimo si el objetivo es representar una guerra en un terreno llano, donde la altitud y las negociaciones no son tomadas en cuenta y que encima los movimientos ya están predispuestos. Por supuesto, su análisis psicológico causa curiosidad entre los otros ajedrecistas, quienes ahora rodean la mesa de ella y Elliot, quien subestima a Mónica y decide jugar sin reina y la invita a que mueva primero. Los primeros movimientos hacen que Elliot se dé cuenta que la prota es una contrincante especial, ya que él solo podrá ganarle si usa una técnica específica, lo cual sería deshonesto porque él no le enseñó esa jugada, pero si no lo hace, él será vencido por una novata. Entonces él mueve el rey y su torre en una jugada llamada enroque, venciendo automáticamente a Mónica, quien no tiene problemas en admitir su derrota y se disculpa por decir que el juego era sencillo. El caso es que el profesor de ajedrez quedó tan impresionado que le da un folleto sobre las clases de ajedrez, esperando a que Mónica se una a ellos en el futuro. En la noche, la prota le cuenta a Nero lo que pasó y no puede evitar temblar, pues no sabe qué hacer para evitar al profesor McLagan. Después de todo, ella debe elegir 2 asignaturas optativas y hasta ahora solo consideró al ajedrez. Al otro día, en la sala del concilio estudiantil, Mónica escucha cómo Elliot regaña a Cyril por sus dibujos de los emblemas de las compañías mercantes, por lo que la prota dibuja rápidamente el emblema en cuestión y se lo muestra a Cyril, quien admite que su dibujo está un poquito maltrecho. El caso es que Elliot aún se siente culpable por haber usado la técnica de enroque contra Mónica, por lo que le pide que vaya con él a recibir a los mercaderes, ya que quisiera aprovechar para pedirle perdón. Sin embargo, él no llega a hacerlo porque la brujita le informa que los mercaderes que los están esperando son farsantes, pues el emblema es incorrecto. Entonces el muchacho le pide que vaya a por una guardia, pero la prota prefiere encargarse ella misma, por lo que lanza pequeños rayitos hacia los caballos para que estos embistan a los maleantes. El problema es que uno se sale de control y casi la atropella, si no fuera por una chica que se lanza al caballo para cabalgarlo y así salvarla. Luego de que Elliot ate y encierre a los farsantes, él va por los guardias, mientras la chica misteriosa se presenta ante Mónica. Ella es Casey, una chica que ama a los caballos porque trabaja en la granja de su familia. Como Mónica les teme, Casey le muestra cómo acariciarlos y luego la sube a una carreta para mostrarle cuán genial sería si ella se inscribiera a clases de equitación. Increíblemente, la prota le da la razón y en la noche elige ajedrez y equitación como asignaturas optativas. Días después, una de las profesoras de Serendia tiene un colapso nervioso al darse cuenta que algunos de sus estudiantes no están ni un poquito interesados en los bailes de salón. Mientras tanto, en una de las aulas, Glenn practica con Mónica cómo bailar, pero como él no sabe hacerlo, aumenta la velocidad con cada vuelta, por lo que la prota termina en el piso mareadísima. Entonces, Casey sugiere que intercambien parejas de baile, pues así como van, ninguno podrá retomar el examen de baile. Está a la vista que los dos no saben ni mover los pies. Por lo tanto, Casey bailará con Glenn, mientras que Mónica tendrá como pareja a Neil. En ese momento, Lana aparece para ofrecerse como pianista. Quien también pasa por el aula es la profesora de bailes de salón, quien observa contenta cómo los 4 alumnos practican, aunque se nota que son terribles. Más tarde, el príncipe Félix le pregunta a Neil si piensa que Mónica podrá aprobar esta vez el examen de baile, y como el chico no quiere mentirle, él dice que la prota tendrá que esforzarse mucho. Para sorpresa de los presentes, el príncipe levanta el rostro de la muchacha asegurando que ella no lo defraudará, lo cual la pone tan nerviosa que ella empieza a susurrar todas las estrategias que tiene para poder aprobar esta vez. Ella analizará la pieza musical y la comparará con los pasos. Sin embargo, sus diatribas lógicas son interrumpidas por Cyril, quien le sugiere que use el cuerpo a la hora de bailar, no la mente, lo cual la hace sonrojar más de lo debido.
En la noche, Nero le cuenta a la prota que estuvo observándola todo el día y por lo que vio, él piensa que el baile es un concurso en el cual gana quien más pisotea al otro. Pues eso es lo único que logró entender al ver a Mónica bailar. El caso es que Mónica está preocupadísima porque el príncipe espera mucho de ella y ella no quiere defraudarlo. En ese momento, ella recuerda cómo su papá nunca defraudó a nadie, pues él curó muchas enfermedades gracias a sus fórmulas matemáticas. Sin embargo, la gente no tuvo compasión con él. Es por eso que, para no defraudar a nadie, Mónica aprendió a usar magia sin abrir la boca. Aún así, hubo alguien que sí se sintió mal por ello. En estos momentos, ella desearía volver a su cabaña, lejos de todo y de todos, lejos de los que esperan algo de ella. Sin embargo, ella recuerda a sus amigos y decide practicar un poco más. Entonces, Nero se transforma en humano para ayudarla con los bailes de salón, ya que él ha leído un montón de novelas y es un experto en ellos. Increíblemente, él se mueve grácilmente, a diferencia de ella que parece tener 2 pies izquierdos. Al otro día, a Mónica le duele todo el cuerpo por haber practicado hasta muy tarde sus pasos de baile, aunque no puede evitar recordar cómo Nero se quejó de los 17 pisotones y las 23 patadas que ella le dio. Mientras tanto, la profesora de baile le anuncia a la clase que ya están asignados los grupos para la fiesta de té, la cual es una materia obligatoria, igual que la de baile de salón, por lo que les pide que se esfuercen para aprobar. Esto no es bien recibido por Mónica, pues ella apenas si puede dominar los pasos de baile, mucho menos sabe de qué tratan las fiestas de té. Por suerte, ella tiene una profesora perfecta para esto, su amiga Isabel, quien acepta encantada ayudarla. Según ella, lo único a lo que Mónica le debe prestar atención es a los diferentes tipos de té en una mesa, ya que estos no deben repetirse. Esta regla pone nerviosa a Mónica, ya que ella solo conoce a Lana y Casey de su grupo, por lo que puede adivinar qué tipo de té llevarán a la fiesta. Sin embargo, hay una chica la cual no conoce, pero Isabel le asegura que ella es una experta en fiestas de té y le preparará uno que vencerá a cualquier villana, aunque aún no sabemos si la chica de identidad desconocida es villana, pero según Isabel, sí lo es. En la tarde, Mónica baja a dejar su té a las cocinas, recordando un poco divertida las prácticas que Isabel le enseñó para enfrentarse a una villana, aunque ella no cree que pueda comportarse como la pelirroja, ya que necesitaría un abanico pomposo y una risa maléfica. En ese momento, Casey llega para dejar su té y le comenta a la prota que la mayoría de las chicas nobles envían a sus sirvientes a dejar el té, que será evaluado. Sin embargo, ellas deben hacerlo solas. Antes de irse, Casey le da una tira de papel a Mónica para que anote su nombre y lo ponga debajo de la caja de té, para que este no sea confundido con el de otra chica, y le muestra cómo hacerlo, aunque la prota deja su papelito en blanco. Luego, ellas van al jardín, listas para la fiesta de té, donde conocen a Claudia, la otra chica asignada en su mesa. Ella es una chica hermosa y silenciosa, por lo que los demás la llaman la biblioteca andante, lo cual le hace pensar a Mónica que Isabel está equivocada sobre que es una villana. Seguidamente, las 4 chicas toman la primera taza de té de la tarde, el cual pertenece a Claudia, por lo que Casey alaba el sabor extravagante de dicho té. Sin embargo, la pelinegra aclara que es un simple té negro y soso. Para limar las asperezas, Lana le comenta que a ella le gusta el té con leche, pero también recibe un latigazo verbal de parte de Claudia, pues según ella, solo los que tengan la lengua atontada son capaces de pedir leche para un té negro. Mónica decide quedarse callada, pues parece que Isabel tenía razón sobre la villana del té. Mientras tanto, la mesa de Mónica es observada por Caroline Simmons. ¿Se acuerdan de Caroline? Ella fue la chica que quiso empujar a Lana por las escaleras y terminó empujando a Mónica. El caso es que ella resiente a la prota por ese incidente, ya que Cyril la regañó y la castigó obligándola a escribir una redacción. Volviendo a la mesa de Mónica, las chicas reciben la segunda taza de té. Esta vez se trata del de Casey. Ella les trajo té negro de su campo, el cual va bien con leche, por lo que se la ofrece a Lana. Luego, ellas reciben la tercera taza de té, el cual es un rico y vigorizante, uno hecho de Golden Chips de Florendia, y pertenece a Lana, quien anuncia con orgullo que este té es el más caro de la temporada. El caso es que ella recibe una reprimenda de Claudia, pues un té fuerte solo opacará al resto, lo cual la hace darse cuenta a Mónica de cuán considerada fue la pelinegra al ofrecer primero un té
es suave. Entonces Claudia la hace ver a Lana que la elección de hojas de té golden es muy buena si quiere servirle té a los nobles, pero al traer este tipo de té a una fiesta donde otras chicas traen el suyo, solo demuestra cuán fuera de lugar está, y ella considera que Lana solo buscaba humillar a las chicas que no son de su misma clase social. Rápidamente, Casey dice que no se siente humillada, por lo que Mónica le da la razón, aunque Claudia piensa que solo lo hace para apoyar a sus amigas. Cansada de Claudia, Lana se enoja acusando a la pelinegra de ser ella la que está fuera de lugar. Sin embargo, Claudia dice que Lana espera que todos le dirijan la palabra cuando no se lo merece y le pregunta si conoce a la sagaz e inteligente bruja del silencio. El cambio de tema repentino hace que Mónica se ponga a temblar, pues Claudia empieza a describir cómo Mónica Everett nunca pronunció palabra, ni cuando fue nombrada miembro de los 7 sabios. Para Claudia, la bruja del silencio elige no hablar con los tontos. Entonces, ella fija su mirada en la prota, destacando que ella también se llama Mónica y no habla. Antes de entrar en pánico, la prota corre a las cocinas para preparar su té, pero su caja no está ahí, sino que alguien la tiró en la basura. En ese momento, Casey llega en su búsqueda y consuela a la prota diciéndole que puede usar su caja de té, pero Mónica se niega porque eso afectaría la nota de su amiga, por lo que sale corriendo en busca de una solución. Mientras tanto, en la mesa de té, Lana come los pastelillos aún furiosa por el comentario de Claudia, ya que ella no trajo el de hojas golden para presumir, sino porque quería que sus amigas lo probaran. Momentos después, Mónica regresa a la mesa con tazas de té, pues esta es su bebida favorita. Y siguiendo lo que dijo Claudia, una fiesta de té se termina con una taza de té fuerte. El caso es que Claudia piensa que es algo ingenioso, pero como es una fiesta de té, no está permitido traer otras bebidas. Entonces, Mónica dice que está bien que sea así, porque la única fuera de lugar es ella misma, lo cual hace lagrimear a Lana, así que ella se toma de un solo trago toda la taza de café en honor a Mónica. Al otro día, Mónica y sus amigos se reúnen en el salón de baile para practicar, con la diferencia de que esta vez los acompañarán Félix y Cyril, quien terminó su trabajo más rápido de lo normal para venir a ayudar a Mónica. Para sorpresa de todos, él regaña a Glenn por no saber guiar a una dama en el baile y toma rápidamente a Mónica en sus brazos para mostrarle cómo se hace. Increíblemente, él es tan buen bailarín que Mónica siente que está danzando entre nubes, pues sabe cómo moverse gracias a él. Luego, el príncipe le pide a Cyril que le enseñe a Glenn cómo guiar a una dama, ya que él se encargará de Mónica, quien está súper nerviosa de estar tan cerca de él. Entonces, Félix pregunta cómo es que ella parecía estar más cómoda con Cyril que con él, y pues resulta que Mónica pensó que habían cambiado por otro a Cyril, pues es la primera vez que él la trata tan bien. El caso es que el príncipe no deja de alabar la belleza de los ojos de la prota, lo cual ni siquiera es escuchado por ella, ya que Mónica no deja de admirar el corte de la esmeralda que lleva Félix como broche. En su cabeza abundan las teorías de cómo se refleja la luz en vez de pensar en los pasos de baile. Cuando la pieza musical termina, todos alaban al príncipe y a Mónica por cuán bien bailaron, aunque ella confiesa que fue gracias al broche de Félix, lo cual le gana una reprimenda de él.